exfuncionarios y varios sectores han presentado algunas propuestas para ajustar el actual texto de la reforma pensional. El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, detalló sobre el pilar solidario y los cambios que le piden al gobierno nacional, que aunque apunta en la dirección correcta, requiere de ajustes. Frente a los cambios, el más importante, diría yo, tiene que ver con la reducción del umbral del componente público. Esta es una reforma de pilares y el primer pilar es el pilar solidario, luego viene un pilar público en donde todos los colombianos que estamos trabajando, estamos ocupados, deberíamos aportar los primeros 3 salarios mínimos, sobre los 3 primeros salarios mínimos a Colpensiones. Ese pilar consideramos que es muy alto, debería reducirse a 1 o 2 salarios mínimos, en parte para garantizar la sostenibilidad de ese esquema hacia adelante. Por su parte, el director Luis Fernando Mejía también indicó cómo se financia un pilar público de reparto. Con las cotizaciones de los jóvenes, de quienes están trabajando actualmente, esas cotizaciones son utilizadas para pagar las pensiones de quienes disfrutan una pensión. Y el envejecimiento poblacional de nuestro país ha sido acelerado, cada vez hay menos jóvenes en proporción a los adultos mayores, así que entre menor sea el umbral, mayor va a ser la posibilidad de hacer ese esquema público sostenible en el tiempo. El segundo elemento tiene que ver con el esquema diferencial para las mujeres. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a hacer un esquema con enfoque de género para el acceso a la pensión. Actualmente se plantea una reducción de 300 semanas para todas las mujeres. Nuestra propuesta es que se acoja lo que había planteado inicialmente el gobierno, una reducción de 50 semanas por cada hijo hasta 3 hijos. El director también se refirió sobre el asunto del umbral, que está en 3 salarios mínimos, y aunque le han pedido al presidente Gustavo Petro que lo baje, pues no ha sido posible, por lo menos a un salario mínimo. La ministra de Trabajo ha sido bastante enfática en decir que no están de acuerdo en reducir el umbral. Pues al final de cuentas, la reforma pensional debe ser tramitada y aprobada por el Congreso de la República. Entonces, es un proyecto de iniciativa gubernamental, pero que también puede sufrir cambios, así como lo han hecho no solamente esta reforma pensional en otros elementos, sino también, por ejemplo, las reformas tributarias, incluyendo la que se aprobó el año pasado, que fue iniciativa del propio gobierno. En ese sentido, pues nosotros consideramos que ese tema del umbral debe continuarse discutiendo. Es muy importante, de nuevo, por la sostenibilidad del esquema hacia el futuro. Finalmente, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, mencionó que los sistemas de reparto son cada vez menos sostenibles por el envejecimiento poblacional. Hay cada vez más adultos mayores en proporción a los jóvenes. Colombia no tiene mucho espacio fiscal debido a la pandemia, pues la deuda pública subió, además con déficits fiscales altos, por lo que la reducción del umbral permite minimizar los costos fiscales en cabeza del Estado para las próximas décadas.